Partimos con el ataque y el intento de destrucción de la línea del metro en la región metropolitana y muchos buses el día jueves y viernes pasado. Después nos fuimos a un fin de semana marcado por el intento de quemar y saquear supermercados, mercados, ferias, donde la población, no solo en la región metropolitana, sino que de todo el país se abastece normalmente de alimentos. Ayer, una situación mixta. Lo mismo en algunas regiones, en algunas ciudades respecto a los supermercados, pero se abre esta intención de destruir lo que es la infraestructura de servicios públicos. Esto es la mente planificada de este grupo de violentistas que lo que pretende es desestabilizar al país. Quiero decir que la acción policial y de las Fuerzas Armadas ha sido efectiva. El copamiento de las distintas ciudades en el lugar y en la hora correspondiente ha permitido una reacción mucho más rápida y acciones preventivas que dan y explican esta disminución de hechos de violencia. Pero esto también se manifiesta en el número de detenidos. Ayer informábamos a lo largo del país un total de casi 1.100 detenidos, principalmente por hechos de violencia, en un menor número por detenidos de toque de queda. Hoy día es más del doble la cantidad de detenidos, 2.643. No solo la efectividad de copar los lugares estratégicos en las ciudades, sino que también lograr detener y pasar a estos detenidos a la justicia. El Ministerio del Interior, ustedes bien saben, que está presentando querellas por la Ley de Seguridad del Estado. Y vamos a seguir y esperamos que el Ministerio Público nos apoye en estos casos y esperamos que los tribunales realmente condenen a estos delincuentes. En cuanto a los lesionados, el día de ayer informamos 113 lesionados. Lamentablemente, hoy día tengo que informar que tanto civiles como personal de las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas hay un mayor número de lesionados. En cuanto a personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, ayer fueron 113, hoy día 134. El día de ayer civiles 50 personas lesionadas, hoy día 77. Tienen distintos niveles de gravedad. Distintas situaciones, todos atendidos en los distintos servicios de salud a nivel nacional. Quiero lamentar la situación grave de riesgo vital de la detective Danitza Araya. El día de ayer recibió un impacto balístico aquí en la región metropolitana, pero lo que es más grave, después fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Hoy día estamos viendo a nivel de los fallecidos como a nivel de los lesionados, que estos cuadros de violencia, de estos grupos violentos que atentan contra la propiedad pública, también lo hacen en cuanto a la población nacional. Y en ese sentido, llamar a la reflexión de aquellos que no están con las acciones violentas, la condena total a la misma. Y en ese sentido quiero resaltar que ayer tuvimos una presencia en las calles de una gran cantidad de población que se manifestó pacíficamente. A lo largo del país tuvimos 42 marchas, con una cantidad aproximada de 130.000 personas que participaron en ellas. De estas marchas, su gran mayoría pacífica, donde, como lo hemos dicho permanentemente, hoy día en Chile se puede manifestar. Lo que no se puede hacer, y es por eso la declaración de estado de emergencia, es ocupar una legítima aspiración, demanda o necesidad y transformarla en saqueo y en atentar contra la propiedad pública y privada. Lamentablemente, en algunos casos de estas 43 marchas se desprendieron, como ya hemos visto otras veces, grupos violentistas. Y la explicación del intento de quema de la Gobernación de Arica, del intento de quema en la Municipalidad de Calama, la situación en Puerto Natales, tiene que ver como consecuencia de estas manifestaciones, donde al final de las mismas se producen estas situaciones de descuelgue de grupos violentistas que instrumentalizan a aquellos que protestan y generan finalmente esta destrucción a la propiedad pública y privada. También, y con esto termino, se produjeron durante el día de ayer 27 intentos de corte de la ruta 5 Sur y 5 Norte. En distintos puntos del país, grupos organizados por minutos y en algunos casos por más tiempo, lograron cortar la ruta, actuando inmediatamente fuerzas de seguridad y de orden a fin de despejarla. Creo que las ciudades del país
Si comparamos con la situación del domingo pasado, es decir, 24 horas antes, han tenido un comportamiento de mayor normalidad. Ayer lo dijeron los distintos ministros sectoriales, para las áreas de transporte, las áreas de trabajo, etcétera. Las ciudades están recuperando su normalidad y como nos corresponde también a nosotros del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, decir que las fuerzas de orden y seguridad, las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, van a seguir trabajando para brindar seguridad en cada rincón de nuestro país. Y esperamos que se siga condenando a estos actos, a estas personas que usan la violencia a fin de lograr, ¿no es cierto?, violencia innecesaria y delincuencia pura y dura a fin de reivindicar causas que nada justifican. Finalmente, quiero agradecer al personal de las Fuerzas Armadas, al personal de orden y seguridad, Carabineros, Investigaciones, pero principalmente a sus familias. Las familias de aquellos hombres y mujeres que están en la calle dándonos seguridad, hoy día tienen dos preocupaciones: tener seguridad en sus propias casas, pero también preocuparse por sus hijos, por sus esposos, por sus padres, para que puedan llegar tranquilos a su hogar el día en la noche. Quiero hacer una mención especial a Bomberos de Chile. Ellos anónimamente están presentes en todos estos actos vandálicos de incendios, saqueos. Creo que tenemos que agradecerle a nuestro personal de Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones y especialmente a Bomberos por su dedicación profesional a darnos seguridad en todos los ámbitos. Muchas gracias. De a uno, por favor. Subsecretario Uvilla da cuenta del balance de las últimas horas. En los últimos días lo había hecho el ministro del Interior. En esta oportunidad es el subsecretario que da cuenta, ¿no es cierto?, del balance. 2.643 detenidos. Ya le hice el resumen, el detalle, ¿no 15 personas del lugar fallecidas. Y las condiciones y además se refiere al caso de Danitz Saraya, una detective que fue herida de gravedad. Sigamos escuchando la cuenta. Público, por lo cual, a medida que avance esa investigación, va a poder encontrar detalles y respuestas a cada una de estas situaciones. Da uno para poder... Se le pregunta directamente al subsecretario del Interior por los 15 fallecidos en estos días, 11 en la región metropolitana, 2 en Coquimbo, 1 en Talcahuano, 1 en Curicó, la noche reciente, y no se entrega más información. Lo que se está pidiendo básicamente es las identidades y las circunstancias de las muertes de esas personas, pero por el momento no ha entregado más información el subsecretario. Tranquilo. Yo tengo posibilidad de contestar. Bueno, pasemos a otra pregunta entonces. Yo quiero contestarle. Si usted... 11 personas fallecidas en condiciones de saqueo y quemas de locales comerciales, supermercados, principalmente en la región metropolitana. Lo mismo en 2 personas fallecidas por impacto balístico que están en manos de la Fiscalía en la ciudad de... uno en La Serena y otro en Coquimbo. Una persona en Talcahuano por atropello y una persona que está bajo provisión de informar su fallecimiento anoche en la Ruta 5 Sur. Pasando... En esa zona no hay ni toque de queda ni estado de emergencia. Por eso está con provisión de informar y usted conoce que cuando el Ministerio Público, usted conoce cuando el Ministerio Público tiene provisión de informar, es provisión de informar. Me imagino que las autoridades del Ministerio Público informarán en su debido momento. ¿Sí? ¿Quién está detrás de esto? Porque ya se está argumentando en ese mismo audio que se había revelado de la primera dama Cecilia Morel, se hablaba de gente que venía de otros países. Si nos puede dar cuenta de esto, porque desde el Ministerio de Defensa también ya se está hablando de eso, que hay pruebas sobre este tema. Bueno, 2 cosas, le agradezco su pregunta, 2 cosas. Lo primero, la normalización. Estamos frente a un estado de excepción constitucional, una situación de emergencia que el presidente ha decretado en distintas regiones y ciudades del país. La palabra lo dice. Estado de emergencia. No estamos viviendo una situación de normalidad. Y esa situación de normalidad, de anormalidad, se ha producido dado que
delincuentes, ¿no es cierto?, y responsables han generado a partir del día jueves pasado un cuadro en distintas ciudades que han llevado a la necesidad de decretar estado de emergencia. Segundo, las Fuerzas Armadas y de Carabineros no están sobrepasadas. Nosotros como Ministerio del Interior lo decimos enfáticamente. Hoy día tenemos y hemos avanzado con las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas en dar tranquilidad a distintas ciudades del país y a distintas regiones del país. Hemos visto una disminución de los hechos de violencia y ustedes han escuchado de mi parte, ¿no es cierto?, un detalle de lo mismo. Pero no estamos en normalidad. Todavía hay delincuentes, ¿no es cierto?, que están mezclados y lo he dicho enfáticamente. Y he hecho, ¿no es cierto?, mención a dos tipos de manifestaciones. Aquellas que son ilegales, que son producto de delincuentes, que siguen intentando destruir y quemar propiedad pública y privada. Pero también hice mención detallada, para que después no se me diga que no reconozco que hay manifestaciones públicas pacíficas. Y también especifiqué que dentro de esas manifestaciones públicas y pacíficas hay grupos que se descuelgan. Creo que es importante para efecto de entregar información objetiva a la población, distinguir estos fenómenos. Yo no minimizo la situación que generan estos delincuentes, pero también quiero reconocer la manifestación pacífica que se vio en varias ciudades. Y ese producto llevó a que el día de ayer disminuyera de manera significativa la situación de violencia a nivel país. Muchas gracias. Las investigaciones, subsecretario.